Hola a todos, ¿cómo están? Marcos Contreras por acá, un nuevo video en mi canal, esta vez una serie de videos nueva que estoy creando, que es llamada la estrategia de gaps. En esta serie les hablaré un poquito de cómo analizar gaps, de cómo utilizar ciertos dichos gaps para tu operativa intradía, ¿ok? O cómo este gaps también puede actualizar toda una tendencia, ¿ok? Entonces damos inicio a este primer video. Antes de eso los invito a que se suscriban, que yo comparto información gratuita, no cobro nada, solo les pido que, cierto, comenten, dejen su like, cierto, cualquier cosa, o acá arriba están mis redes sociales y ahí, cierto, me pueden preguntar. Yo no tengo ningún problema en dar soluciones a algunas dudas que puedan salir o puedan aparecer por estos tipos de videos, ¿ok? Así que comencemos. La serie se separará en dos videos principales, o posiblemente tenga 3 o 4 más, pero yo estoy hablando mínimo 2. Primero, en este video vamos a analizar los gaps, o cómo se analiza el gaps, ¿ok? Desde una perspectiva más fundamental, más psicológica, más técnica, ¿ok? Todo el ambiente de un gaps. Y también en los próximos videos vamos a ver tipos de operativa de gaps o cómo operar los gaps. Yo no tengo el santo grial de la operativa del gaps. Nadie tiene el santo grial de la operativa de gaps. Pero le hablaré de algunas metodologías que llevan años, ¿cierto? Años en el mundo del trading y que muchas escuelas la han utilizado y la han adaptado y le han dado su nombre específico. Pero esto, netamente, la operativa de gaps tiene años. La teoría, ¿cierto? Si ustedes investigan referente a la teoría está desde hace varios años, ¿ok? No, ninguna escuela actual se puede adueñar de esa teoría. Sí le pueden dar un nombre atractivo a cada uno de los patrones que se van generando, pero esa teoría, ¿cierto?, viene desde antes. O le pueden dar también un valor agregado a eso. Entonces, el objetivo de este video principalmente es identificar un gap. ¿Okay? ¿Qué es un gaps? ¿Cómo se ve el gaps en una gráfica? Entender el porqué de un gap, ¿ok? Entender el porqué de un gap, ahí, ¿cierto? Diferenciar entre un gap down y un gap up, ¿ok? Conocer los tipos de gaps, entender la psicología detrás de un gaps, eso es súper importante. Identificar la proyección de un gaps intradía también es muy importante. ¿Ok? Entonces este va a ser un poco el objetivo de este video dentro del aprendizaje macro, que es netamente la estrategia, que ustedes puedan aplicar una estrategia no validada, pero una estrategia que se adapte de alguna forma, o que ustedes adapten su estrategia en función de los conceptos que yo les comparta en estos videos. ¿Ok? Sigamos. Identificar un gaps. Miren, ¿se ve? Sí se ve. ¿Qué es un gaps? Principalmente es un espacio o hueco que se genera por el diferencial de precio entre el nivel de cierre del día anterior con respecto al nivel de apertura del día actual. ¿Okay? Yo estoy hablando de acciones, de stocks. No estoy hablando de futuro, no estoy hablando nada de eso. ¿Okay? Nada de divisa. Yo trabajo con acciones, por si acaso. ¿Okay? Aquí se puede apreciar claramente, tenemos un nivel de cierre del día anterior. Aquí está, ¿cierto? Es el nivel de cierre, esa velita verde. Y el nivel de apertura es eso que tenemos acá, ¿ok? Netamente lo que se generó fue un gap desde este punto a ese punto, ¿ok? A ese nivel. Un espacio, un hueco, ¿ok? Eso. Quédense con eso ahora. Ya les voy a ir explicando más adelante de qué se trata cada una de estas cosas, ¿ok? Ese es un gap, nada más que eso. Ahora, ¿por qué se genera un gap? Esto es importantísimo, muchachos. Porque a veces los gaps se generan por cosas que no son tan fuertes y puede que el gap, ¿cierto?, generado no sea pertinente a la proyección que tú tienes en función de tu análisis técnico. ¿Cuál es el principal problema de los que operan gaps? Que son técnicos. Y netamente, claro, en intradía nosotros trabajamos con aspectos técnicos, el mayor porcentaje es técnico, pero si nosotros
a esa ecuación le agregamos el aspecto fundamental o el porqué del GAPS, les irá mejor. Tendrán una mejor, ¿cierto?, probabilidad de éxito. ¿Por qué? Mire, las empresas públicas que cotizan en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, Apple, Facebook, Amazon, Twitter, Snap, todas esas empresas, ¿cierto?, que cotizan en la bolsa de Nueva York, deben transparentar todos sus resultados financieros y movimientos de los mismos. ¿Qué quiere decir? Si ellos tienen un movimiento financiero X, por ejemplo, el CEO de la empresa compró acciones o se les dio acciones o vendió acciones de la misma empresa, todo eso tiene que transparentarse, ¿ok? En función de eso, ¿cierto? También tiene que transparentarse sus proyecciones, sus resultados financieros, todo eso tiene que transparentarse para que el inversor tenga a la mano toda la información, ¿cierto?, pertinente para operar o no, ¿cierto?, o invertir o no en dicha empresa, ¿cierto?, o dicha acción. Además, estas empresas, ¿cierto?, estas empresas públicas están envueltas normalmente por análisis continuo por parte de los analistas. Existen analistas expertos, por ejemplo, analistas de Citigroup, de JP Morgan. Existen muchos analistas, ¿cierto?, que se encargan de analizar, ¿cierto?, las empresas y darle un valor, ¿cierto?, a dicha empresa, ¿cierto? Darle, ¿cierto?, una proyección, darle un precio objetivo, ¿cierto?, darle una calificación a la empresa o entregar sus puntos de vista con respecto a esa empresa. Entonces, todo eso está envuelto en la empresa, ¿cierto? Y cuando se genera un cambio brusco en esa empresa, por efecto de estos aspectos fundamentales, ¿cierto? O se aparece o tenemos muy cerca un aspecto, una noticia, un reporte de esta empresa, o en el día se generó un reporte financiero, ¿cierto? Un reporte cualquiera, ¿cierto? O alguna noticia que pueda afectar a la acción, o que algún analista bajó la proyección de la acción, bajó su precio objetivo, cosas que puedan pasar durante la sesión en premercado o en postmercado, pueden pasar o durante la sesión de mercado igual. Eso afecta a la cotización de la acción. Puede hacer subir bruscamente o puede hacer bajar bruscamente a la acción. En este caso, ¿cierto?, en función de lo anterior, algunos aspectos que pueden generar un gap, como le dije anteriormente, los resultados financieros. Los resultados financieros netamente te entregan, ¿cierto?, la ganancia por acción de la acción y la proyección de la empresa a futuro, ¿ok? Subida o bajada en la calificación. Aquí nosotros nos enfocamos en calificaciones estandarizadas. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, sobrecompra, ¿cierto?, que esta acción la veo más en venta. Son calificaciones ya estandarizadas, ¿ok? Entonces, cuando viene un analista importante de una empresa, por ejemplo, Citigroup, dice, esta empresa les voy a hacer un downgrade, ¿cierto?, una bajada en la calificación. Estas calificaciones estandarizadas. Eso es un sentimiento negativo para la empresa en el día de mercado y puede generar un gaps a la baja, ¿ok? También, ¿cierto?, esta bajada de calificaciones netamente se pueden deber, ¿cierto?, o pueden ser en su price target, que quiere decir que le bajan el precio objetivo de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, Snap actualmente está sobre los $20, ¿cierto? Imagínense que viene un analista y dice, yo Snap le bajo el price target a $10. O sea, le bajó casi el 50% del valor del price target, ¿ok? Le bajó a $10 y la acción está en 20. Eso genera un sentimiento negativo y eso genera un gaps, ¿cierto?, a la baja, ¿ok? Alguna noticia específica de la acción, por ejemplo, a Facebook en su momento, el año pasado, si no me equivoco, estuvo envuelta en demandas importantes por datos, ¿cierto?, que compartían, ¿cierto?, algunas personas en Facebook, en privacidad de datos, se llama eso, ¿cierto? Y estuvo envuelta en ese tipo de problemáticas, ¿cierto? O cuando se va un CEO, renuncia a un CEO, ¿cierto?, de una empresa importante. Imagínense si renunciara el CEO de Tesla, que es súper farandulero, y netamente los inversionistas que siguen a Tesla son netamente por ser fans del CEO de Tesla, ¿ok? Son cosas que pueden pasar en el mercado, ¿cierto?, en la acción probablemente tal, y que pueden hacer caer o subir a la acción. O
propiamente tal por el mercado. Hay noticias que pueden afectar directamente al mercado y las acciones que siguen al SPY, por ejemplo, o al Dow Jones, siguen a eso, ¿cierto? Trabajan de manera pertinente o son de manera convergen en el movimiento, las van a seguir. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado cuando estábamos con el tema de los aranceles entre Estados Unidos y China. Cada vez que se veía un acuerdo entre Estados Unidos y China, el mercado subía. Y las empresas que son más o menos importantes, ¿cierto? Estas empresas que tienen una importante capitalización de mercado, las seguían. ¿Ok? Entonces se generaba un gaps al alza netamente por mercado, por una información más macro. ¿Ok? Por eso se generan los gaps. Son por aspectos fundamentales. ¿Ok? Por aspectos fundamentales. Ahora, eso genera un shock en el inversor y eso se ve reflejado en el aspecto técnico. Y eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, este es un gap down. Como pueden ver, es un gaps a la baja. Si se ve, la empresa o la acción, el último día de cotización cotizó en este nivel, ¿cierto? Este fue el nivel de cierre y al día siguiente arrancó en ese nivel. ¿Qué quiere decir? Generó un gaps a la baja. Nada más que eso, un gap down, ¿cierto? Arrancando en este nivel. Como ustedes les dije, nuevamente esto puede ser por resultados financieros. Quiere decir la empresa no cumplió con el EPS o con sus proyecciones, o sus proyecciones son menores a las proyectadas por los analistas. EPS es earning per share o ganancia por acción. Si no cumplió con eso, lamentablemente a veces cae la acción. A veces tú puedes cumplir con el earning per share, o sea, la ganancia por acción, ¿ok? Pero si sus proyecciones son menor a los que se proyecta o al consenso, también genera, ¿cierto?, una caída. Lo más importante para los inversionistas son las proyecciones, señor. Lo más importante para los inversionistas son las proyecciones de las empresas. Si la empresa tiene unas proyecciones superiores, constantemente alcistas, esto, ¿cierto?, va a tener una mirada positiva con respecto de los analistas o de los inversionistas. Y eso genera un sentimiento positivo en la empresa. Pero si las proyecciones son menor al consenso y la empresa indica que en los próximos trimestres siguen viendo unas proyecciones bajistas, tenemos aún más un sentimiento negativo de la empresa y generando este tipo de gaps, ¿ok? Gaps a la baja. O noticias específicas, por ejemplo, algunas demandas, cierres de locales, algún producto que no funcionó, cosas así. o por mercado, ¿cierto? El día de mercado puede ser tornado negativo, en premercado por un evento macro, como les conversé anteriormente. Estas cosas pueden pasar, pero es por esto que se genera un gaps. No porque de la noche a la mañana al inversionista se le ocurrió, vamos a hacer un gaps. ¿Ok? Puede pasar. A veces se generan gaps sin ningún catalizador. Y esos gaps son los más, de alguna forma, son los más arriesgados de operar. Ya que no tienes un aspecto fundamental que fortalezca, ¿cierto?, la operativa. Sigamos. Gap up, o sea, gaps al alza. Lo mismo, solamente que aquí está el cierre del día anterior, ¿cierto? Y la apertura del día actual, ¿ok? Se generó un gaps al alza rompiendo esta resistencia acá, ¿ok? Este hueco generado entre este punto y este punto. También pueden ser por resultados financieros, que la empresa cumplió con las proyecciones, cumplió con el EPS planteado, con las proyecciones también con las proyecciones de la empresa, por parte del consenso, o sea, fue superior al consenso, hagan alguna subida en la calificación, ¿cierto? Le dieron un upgrade, ojo con los upgrades, o le subieron, ¿cierto?, su price target, pueden pasar muchas cosas, ¿cierto?, aspectos fundamentales que pasan en premercado o postmercado, ¿ok? Ojo que esto también puede pasar, todo esto de subida en la calificación, nosotros lo podemos ver en premercado. Y porque hay páginas dedicadas a eso que te entregan las calificaciones de la empresa. Y cada día se va actualizando esa página. No está planificado. No sabemos cuándo se va a generar una subida o bajada de la calificación. Aparece el día de mercado. Nada más que eso.
También puede aparecer durante la sesión de mercado. Algunas noticias específicas de la acción, ¿cierto? Nuevos productos, apertura de nuevos locales. Por ejemplo, Apple, cuando da a conocer nuevos productos, netamente tiene un sentimiento positivo, se puede generar un gap al alza. Por cuando Gap, ¿cierto? Netamente quiere ampliar su mercado, va a otros países, eso también genera una positividad en la empresa. Eso también, ¿cierto? Es positivo para la empresa. Ahora, o por mercado también, cuando el mercado netamente se genera un gaps al alza por mercado, ¿cierto? Yo sigo mucho el SPY o el S&P 500 y si esta empresa va con mercado, ¿cierto? Se pueden generar ese tipo de gaps solo por mercado, no por un catalizador específico a la acción. ¿Ok? Ahora, los tipos de gaps. Ya sabemos que existen los gaps down y los gaps up, pero tenemos tipos de gaps. Tenemos un gaps de continuación. ¿Qué es este gap de continuación? Netamente el gap de continuación es el que se genera a favor de la tendencia previa, es decir, continuando con la tendencia de los días anteriores. ¿Ok? Acá podemos ver una acción que tiene una clara tendencia bajista en los días anteriores, mínimos menores, máximos menores. Esa es la definición de una tendencia bajista. En un día la acción cerró acá y al día siguiente arrancó acá abajo. ¿Ok? El cierre de la acción, ahí está C respecto al cierre, y la apertura de la acción fue acá. ¿Qué quiere decir? Se generó un gap a favor de la tendencia previa. Esto se llama gap de continuación. En este caso tenemos un gap, ¿cierto?, de continuación, o un gap down de continuación. ¿Ok? Estos gaps de continuación normalmente se operan en contra del gaps. ¿Qué quiere decir? Si el gap, ¿cierto?, es de continuación bajista, ¿ok?, de bajista, o un gap down de continuación, tenemos que operarlo, o sea, buscar operaciones o patrones long, hacia arriba. ¿Ok? Le voy a explicar por qué enseguida. ¿Ok? Eso es los gaps de continuación. También lo podemos ver, ¿cierto? Si tenemos una acción que va alcista, alcista, alcista y de repente hace un gap acá arriba, no se ve eso. Disculpen. Imagínense que tenemos una acción que va alcista, alcista, alcista y en un día hace un gap acá arriba. Se genera, ¿cierto?, un salto en la cotización y esto también se llama un gap up de continuación. ¿Ok? Y esto normalmente se operan, ¿cierto?, en contra del gaps. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Ahora, ojo con esto. Aquí también tenemos que enfocarnos en el aspecto más fundamental. ¿Qué pasa si este gaps, ¿cierto?, generado acá es por una noticia importante o es por un resultado financiero que cumplió con todas las proyecciones? Yo ahí no opero en contratendencia. No me fijo solo en lo técnico. Yo soy un trader técnico fundamental. Así que si yo veo que hizo un gap de continuación, ¿ok?, un gap de continuación, ¿ok?, con un catalizador importante, no lo opero en contra del gap. Porque es lo más seguro que la acción va, pum, a reventar al alza o posiblemente se devuelva un poquito para reventar al alza. Pero no lo opero en contra del gap si tengo un catalizador importante previo. Ojo con eso. Y ahí es donde falla mucho. Solo se fijan en el gaps, en aspecto técnico. No. Técnico y fundamental, muchachos. Siempre. Siempre es así. ¿Ok? Lo mismo, si aquí se generó un gaps, por ejemplo, a la baja, ¿cierto? Claramente un gap de continuación y posiblemente se generó porque los resultados financieros de la empresa no cumplieron con su EPS las proyecciones son menores a las proyectadas o al consenso de los analistas. Por ende, yo no voy a operar en contra del gaps, ya que tenemos un catalizador muy fuerte que puede hacer que la acción caiga con todo. Ojo con eso. Por eso que a mí los gaps de continuación me gustan operarlo en contra del gaps cuando no tienen un catalizador, cuando no tenga ningún tipo de noticia o solo es un gaps por mercado. No es un gap generado por noticia específica de la acción. Y ahí es donde yo lo opero en contra del movimiento del gaps. ¿Ok? Un aspecto fundamental importante. Veamos ahora los gaps de ruptura, que se les llama. Netamente los gaps de ruptura, como se dice acá,
es los que generan un rompimiento. Ahí dice, disculpe, es rompimiento, no rompimiento. Es un rompimiento la tendencia previa. Ah, está bien escrito. Se generan rompiendo la tendencia previa. Está bien escrito. De nuevo. Se generan rompiendo la tendencia previa. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá. Esta es una acción que tenía una tendencia previa bajista. Después se consolidó en este precio. Se estaba preparando para romper al alza. Netamente estaba pasando desde bajista a alcista. Aquí me voy a mover un poquito para acá. Ahí sí. ¿Ok? De bajista a alcista. Entonces, netamente, lo que pasó acá es se generó un gap rompiendo la tendencia previa. Primero, una tendencia lateral acá, tendencia lateral, y una tendencia bajista. ¿Ok? Netamente, este gaps actualizó el cambio de tendencia. Le dio un aire más. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, chicos, este tipo de gaps de ruptura rompen la tendencia previa. Y normalmente estos gaps de ruptura es importante que rompan resistencia importante, tendencia previa, que rompan con todo, ¿ok? Y que arranquen sobre zonas que anteriormente fueron resistencias importantes. Y que más arriba no tenga una resistencia que impida el movimiento. ¿Por qué? Porque estos gaps normalmente se operan a favor del gap. ¿Qué quiere decir? Si el gap acá fue al alza, miren, aquí fue el cierre del día anterior y aquí fue la apertura del día del gaps, normalmente se operan al alza. Ahora, si este gaps me gusta yo Marcos Contreras, si este gaps es de ruptura y además es un gap con un catalizador previo importante, lo considero, ¿cierto?, 100% para mi operativa. ¿Ok? Ya que tenemos un aspecto técnico que se está dando y tenemos un aspecto fundamental. Y esa ecuación, ¿cierto?, es muy importante para mí como trader técnico fundamental. ¿Ok? Entonces, el gap de ruptura es aquel gap que rompe la tendencia previa. Nada más que eso. Ahora, vamos a colocar aquí. Eso. Miren acá. Entender un gap. Veamos un gap de ruptura. ¿Por qué se operan en contra o a favor, a favor del gaps? Miren acá. Aquí tenemos que introducirnos en la mentalidad de un inversionista. Más que nada de un trader o de un swing trader. Miren. ¿Qué pasa si tú, inversionista o trader, swing trader, entras acá en ese rompimiento? ¿Ok? En ese rompimiento entras ahí. Está muy bien, entras ahí al short. ¿Qué quiere decir? Al corto. O voy a ganar dinero mientras la acción caiga. La acción cae. Llega a este nivel, ¿cierto? Sube, baja y después hace un gaps al alza importante rompiendo este nivel de acá. Digamos que este nivel son los $30, ¿ok? Rompe ese nivel. ¿Qué piensas tú como inversionista? Por ejemplo, de aquí, acá, tú llevabas ganado un 15%, ¿ok? Y esto se generó un gaps de aquí a acá. Fue un gaps de, no sé, del 8%. ¿Ok? Tú ya llevabas ganado un 15%, disculpen. Hasta acá. Y esto, en este gaps te comió un 8%. Y estaba rompiendo sobre una resistencia previa. ¿Qué es lo que piensa un inversionista? No. Voy a vender o voy a cubrir mi posición porque está cambiando la tendencia. ¿Qué es lo que hace un inversionista? Viene, ve que está cambiando la tendencia, así que cubre posición acá. Y al cubrir posición, esto sube. Solo metiéndonos en la cabecita del inversionista o del swing trader. ¿Ok? Imagínense para aquel que compró aquí al corto.
acá. Compró aquí al corto. Iba ganando acá, ¿cierto? Y vio que se empezó a consolidar acá. Y de repente esto rompió al alza, rompiendo sobre esta resistencia. Llevaba ganado este trader, este swing trader, digamos un 10% de beneficio. Y de repente perdió todo ese 10% y saltó aquí. Imagínense, un 10% y perdió quedando solo con un 2%. Sabiendo de aquí vemos un poco de patrones, ¿cierto? Un triple suelo, cosas que, ¿cierto? Harina de otra costal. ¿Qué ve este swing trader pensando que esto podría seguir cayendo y ve este gaps al alza? Su primera acción es cubrir la posición. ¿Qué quiere decir? Si estoy al corto, buy to cover sobre este punto y esto va a empezar a subir en el día de mercado. ¿Ok? Ojo que estas son velas diarias. ¿Ok? Velas diarias. ¿Ven? Entonces, eso es importante. Conocer, entender la psicología del gaps. Por eso yo le digo la psicología del gaps. ¿Qué pasa si yo voy con un gaps a la baja? ¿Cierto? Por ejemplo, si esto me genera un gaps a la baja, y lo vamos a ver, ¿cierto? En lo de continuación. En cambio, este genera un gaps al alza, ruptura de tendencia previa, ruptura de tendencia lateral. Yo, como inversionista o como swing trader que estoy operando al corto de esta acción, cubro posición. ¿Por qué? Ya sé que esto va a cambiar de tendencia. O imagínense, aquel trader que compró aquí, pensando que aquí ya se generó una consolidación, así que está buscando la continuación. Compró aquí, vio que su momento estaba aquí, estaba muy feliz el trader, ¿cierto? Excelente, porque ya se estaba dando su patrón, estaba buscando continuación, y donde de repente, ¡boom! Gaps al alza, gaps de ruptura, gaps up, gaps que rompe tendencia. ¿Qué hace este muchacho o este trader? Posiblemente tenga un stop acá, y le salta el stop y esto hace que suba. Entonces, esa es la psicología que hay detrás de un gaps. Más aún si este gap de ruptura es ayudado por un catalizador importante. ¿Ok? Bueno, ese es el aspecto más de ruptura de gaps. ¿Qué pasa si yo estoy en continuación de gaps? Voy a cambiarme para acá. ¿Ok? En continuación de gaps. Miren, en continuación de gaps, o gap de continuación, ¿qué pasa si yo estoy aquí comprando al corto? Entré aquí al short. ¿Ok? La acción cae y llega aquí. Y yo sé que aquí está sobrevendida. Yo sé que está sobrevendida en este punto. Pero el mercado va y me da un regalo. Un regalo acá, en este punto. Cae la acción. Un gaps de continuación. Aquí está, gap de continuación. ¿Qué es lo primero que pienso yo como swing trader? ¡Wow! Me está dando un gaps de continuación. Voy a asegurar beneficio. Cubro la posición. Aseguro los beneficios. Yo, Marco Contreras, aseguro los beneficios. Si ya veo que ya veo desde acá a aquí, viene cayendo, veo que está sobrevendida, ¿cierto? Lo veo en el RSI, no sé, los indicadores que ustedes tienen convenientes. Está llegando, por ejemplo, a una zona de soporte acá importante. Yo vendo. O cubro la posición, mejor dicho. Cubro la posición. Aseguro beneficio. Y al cubrir la posición, hace que esto suba. Por eso que los gaps de continuación normalmente se operan en contra de tendencia. O sea, en contra del gaps. Pero ojo, si el gaps no tiene un catalizador previo, ¿cierto? ¿Ok? Porque si este tiene un catalizador, netamente esto puede seguir cayendo. Un catalizador importante, ¿cierto? Importante. Puede seguir cayendo. ¿Ya? Ok, ese es el contexto del por qué pasa esto. ¿Ok? Del por qué pasa esto. ¿Por qué netamente la mentalidad o la psicología que hay detrás de un gaps? O sea, yo lo analizo así. ¿Ok? Y muchos traders lo analizan así, traders de Estados Unidos, traders de Japón, traders de España, traders de Brasil, traders de Chile,
traders colombianos, todos, ¿cierto? La mayoría tienen un contexto así, algunos de otra forma, ¿ok? Pero es una metodología, una operativa, pero siempre, chicos, siempre de la mano de lo fundamental. No quiten eso de su operativa, por favor. Porque si ustedes se enfocan solo en el aspecto técnico, van a perder mucho dinero. Es mucho dinero. Así que si ustedes en su ecuación tienen técnico y fundamental, muy bien. ¿Ok? Avancemos. Ahora veamos un poco la proyección del GAPS intradía. Aquí la proyección del GAPS intradía, chicos, va a depender mucho, pero mucho. Voy a colocarme acá. ¿Qué hice? Acá. Va a depender mucho, chicos, del mercado. O sea, yo sigo, mi indicador de mercado es el SPY o el S&P 500. Para otros puede ser el Nasdaq 100, puede ser el QQQ, puede ser el SPY, puede ser el Dow Jones. Pero tiene que tener un indicador, ¿cierto? Que le dé las directrices o que lo proyecte, ¿cierto? O que lo centre o que lo envuelva en el sentimiento del mercado en el día de mercado. ¿Ok? Eso es importante. Voy a cambiar esto acá. No sé. Ahí sí. Ahí sí. Miren. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo digo proyección del GAPS intradía? Miren, ustedes tienen un GAPS. O sea, filtran, hacen su filtro respectivo y encuentran 3 GAPS de 3 acciones diferentes. Y el mercado, digamos que esto no está. Eso no está. Eso no está, ¿ok? El mercado está arrancando aquí. El mercado está arrancando ahí. El SPY. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué buscan? ¿Qué acción prefieren? Y aquí está la proyección del GAPS intradía. Usted puede, y ahí está el análisis netamente que yo le expliqué recién. Si usted sabe que un GAPS profesional, ¿cierto? Que se les llama normalmente, o los GAPS de ruptura, ¿cierto? Estos gaps netamente rompe tendencia y tiene la particularidad de seguir, ¿cierto? La dirección del gaps y ayudado de un catalizador previo. Imagínense este gaps, por ejemplo este que tenemos acá, el mismo que hemos analizado, tendencia bajista, ¿cierto? Tendencia bajista, rompe la tendencia y digamos que este día es este arranque. Está arrancando acá y el mercado está arrancando acá. ¿Qué están viendo ustedes? Una fortaleza relativa con respecto al líder, ¿cierto? ¿Quién es el líder? Para mí, el SPY. Fortaleza relativa o divergencia, que se le llama. Porque el mercado está arrancando con un leve gaps down, ¿cierto? Y con un gaps de continuación, con un leve gaps down, justo en una zona de soporte, y esta acción está arrancando con un gaps up y con un gaps de ruptura. ¿Qué hacemos ahí? Yo tomo esta acción, sí o sí. Más aún si esta acción tiene un catalizador previo, yo esta acción la considero, la dejo en mi watchlist del día de mercado o mi watchlist dinámico, ¿cierto? La dejo ahí, la considero en mi watchlist para una posible operación. ¿Por qué? Porque el mercado está bajista en premercado y esta acción está alcista. Digamos que esto no existe también. Eso no existe. ¿Ok? Eso no existe. La acción está alcista, está arrancando acá. O sea, existe una fortaleza relativa, una divergencia. Entonces, ¿qué pasa si el mercado arranca y se va al alza? Esta acción que en premercado estaba ya al alza, ¿cierto? Se va a empapar del positivismo del mercado y va a ir al alza. Fortaleza. Mayor fortaleza. Por eso, si usted tiene esta perspectiva, considere estos tipos de gaps, más aún si un gaps tiene
un catalizador importante. Por ende, este gaps, un gaps de ruptura, primero, de ruptura, tiene la particularidad de ir a favor del gaps. Más aún, si el mercado está arrancando con un gaps a la baja en zona de soporte, la ecuación perfecta. Ya que si el SPY rebota, esta acción que generó el gaps de ruptura se va a ir con todo hacia arriba. Y si tiene un catalizador, más aún. ¿Ok? Imaginen la misma acción, o sea, el mismo día de mercado, pero con esta acción. El mismo día de mercado. El mercado está arrancando acá, ahí, ¿cierto? Y la acción está arrancando acá. Se generó un gaps down de continuación, ¿cierto? Ustedes saben que los gap down, si no tiene un catalizador previo, un catalizador importante que le dé mayor negatividad en el día de mercado a la acción, tiene la particularidad de ser operado en contra, ¿cierto?, de el movimiento del gap. En este caso, si esta acción no tiene un catalizador, solo fue un movimiento por mercado, ¿cierto?, por mercado, ya que aprovechando este gap que se generó acá, voy a colocar aquí. Ahí sí, y listo. Ahí está arrancando, ¿cierto? Y esto tampoco no se ve. Ok, no se ve. Entonces, esta acción está arrancando acá con un gap de continuación y el mercado está arrancando acá, zona de soporte. ¿Cuál es la mayor probabilidad de movimiento del mercado? En este caso, al alza. Por ende, la acción que habíamos considerado previamente tiene mayor proyección al alza. La que estaba con un gap de ruptura. Y esta con un gap de continuación. Si esta acción hizo ese gap sin un catalizador importante, ¿cierto? Déjenme decirle que también es, ¿cierto? Se puede considerar para nuestro watchlist. Ya que, claro, está en convergencia con el movimiento de mercado, pero sabiendo que si no tiene un catalizador previo a esta acción, la acción puede rebotar al alza, sabiendo que el SPY está en zona de soporte y que el SPY tiene mayor probabilidad de que rebote. Y ahí está la proyección de gaps intradía. ¿Ok? Entonces, ya pasamos por todo el análisis previos y ahora estamos eligiendo las acciones en función del mercado y del movimiento de la acción. Ya estamos uniendo todo. ¿Ok? Ya tenemos dos acciones en nuestro watchlist y las dos para ir al alza. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo esta acción ahora? En el mismo día de mercado. En el mismo día de mercado, ¿cierto? Esta está arrancando acá. Esta está arrancando aquí el mercado, ¿cierto? Y veamos. Y no estamos viendo eso. Y la acción está arrancando acá. ¿Cierto? Está arrancando acá. ¿Qué tipo de gaps es este? Miren, tendencia alcista, un gaps de ruptura, rompe tendencia, ¿ok? Rompe tendencia. Con un poco de continuación, ¿cierto? Pero más importante es la tendencia previa, ¿ok? Rompe tendencia. ¿Qué es lo más lógico que va a hacer este gaps? Caer, ¿cierto? Esta acción caer. Por ende, esta acción está con un gap de ruptura. Está en convergencia con el movimiento del mercado, porque el mercado está haciendo un pequeño gaps, ¿cierto? Pero un pequeño gaps, pero esta acción está generando un gaps importante de ruptura. Y además, esta acción tiene un catalizador previo. O la ecuación perfecta. Y ahí nosotros la consideramos. Yo considero esta acción también, pero esta acción la considero para el corto. ¿Por qué? ¿Por qué la considero para el corto? Porque está generando un gap de ruptura, ¿cierto? Importante, tiene un catalizador, digamos que tiene un catalizador importante. El mercado generó un gap, pero no tan importante, ¿cierto? Está en zona de soporte. Lo dejo como para posible short, esperando ¿qué cosa? El movimiento de la sesión. Estas tres acciones que consideramos son en función del premercado.
Por ende tendríamos 3 acciones. Una, 2 para long y una para short. ¿Ok? Tendríamos 3 acciones en función del gaps. ¿Cuál operamos? Ahora va a depender mucho del movimiento de mercado. Porque si el mercado se va a la baja, esta se va a empapar y se va a ir con toda la baja. Y todas las demás, ¿cierto? Posiblemente no tengan la fuerza para ir al alza. Pero si el mercado arranca al alza y esta acción se mantiene ahí, no se mueve, en cualquier momento cuando el mercado caiga, esta acción va a caer con todo. ¿Ok? Por eso que es importante el análisis de gaps. ¿Ok? Muy importante, chicos. Entonces, en conclusión, no... Voy a ponerme aquí. En conclusión, chicos, no... Esto primero. No operar gaps solo por ser un gaps. No. Debemos entender la lógica de este. Y siempre saber el porqué del gap. Noticias, los earnings son los resultados financieros, calificación. Tenemos que saber el porqué, porque si es un gaps por un catalizador que no es confiable, ¿cierto? A veces te deja en entredicho ese gaps. Para mí, un gaps tiene que ser con noticias. Un gaps de ruptura debe tener noticias. Para mí debe tener un catalizador importante, o si no, no lo opero. Un gaps de continuación, para mí no debe tener catalizador importante, o si no, no lo opero. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, un gap de continuación lo opero en contra, ¿cierto? Del gaps, solo si no tiene un catalizador. Si tiene catalizador, lo puedo operar incluso a favor del gaps. Ahora, si el gap de ruptura tiene catalizador, lo opero a favor del gaps. Si el gap de ruptura no tiene catalizador, lo dejo ahí monitoreando. Ya que para mí el catalizador es muy importante, el aspecto fundamental es muy importante. ¿Ya? Eso también, ¿ok? Lo otro, analizar la acción que generó el gap en temporalidad diaria, semanal, etc. para corroborar si es un gap de continuación o de ruptura. ¿Por qué es importante esto, chicos? Si nosotros analizamos un gap, tenemos que saber, tenemos que conocer la acción, hacer un análisis en profundidad de la acción en premercado, cuáles son sus soportes, cuáles son sus resistencias, cuáles son sus tendencias, en qué sector está, qué industria está, cómo se ha comportado últimamente con la industria. Este análisis muy acabado. No solamente yo veo, hizo un gap de ruptura, ok, lo anoto, un gap de ruptura, porque lo voy a operar al largo. Si va un gaps up, lo opero al largo. Y se dan cuenta, oye, pero ¿por qué no se dio? Primero, hizo un gap de ruptura con sin un catalizador, solo por mercado. Segundo, se devolvió con todo, ya que el mercado se devolvió con todo. Tercero, es una acción que pertenece a un sector que ha estado golpeado últimamente y se genera un gap solo de alivio. Entonces, todas esas cosas, si usted no las maneja, difícilmente, sinceramente, le puede afectar mucho su operativa. ¿Ok? Eso es importante, que conozcan la acción. Es difícil conocer la acción en el premercado, pero para los que hacen gaps, sinceramente no pueden, desde mi punto de vista, yo no puedo operar en base a una estrategia de gaps solo haciendo un premercado de media hora. No, el premercado para operar gaps mínimo tiene que ser de 1 hora o 2 horas, como mínimo, ¿ok? Ya que tienes que ver cada una de las acciones, ¿cierto? A veces tú vas a tener un gaps, ¿cierto? De la acción, y tú la estás analizando y de repente arranca en el mismo nivel que cerró el día anterior. Son cosas que pasan, ¿cierto? Pero así es el tema. O sea, así es el trading. Siempre, chicos, siempre debes tener presente al mercado, los niveles en el cual está arrancando, sus soportes y resistencias más cercanos. Siempre, pero siempre, eso no se lo saquen de la cabeza. El mercado es el líder. El mercado te dará la dirección. Si el mercado está alcista, por ejemplo, si el mercado está alcista, se generó un gap de ruptura a la baja
y el mercado sigue alcista en la sesión de mercado y la acción sigue bajista en la sesión de mercado, entro al corto en la acción. Divergencia, debilidad relativa. Más aún si esa acción, ese gap se generó por un catalizador. ¿Ok? Entonces, es un concepto. El gaps es muy hermoso, analizar gaps, conocer el gaps, la estrategia de gaps, pero no operen solo porque ver un gaps. El gaps es una señal. Esta acción hizo un gaps. Es una señal, una primera señal. En función de eso, operamos. ¿Ok? En función del análisis previos. Yo he visto muchos gaps. Hay muchos gaps. He analizado muchas acciones de gaps. Y posiblemente muchos han operado solo por gaps. Solo porque ven un gaps up y van al largo. Un gap down y van al corto. No, señores. Es mucho más allá. Conocer la acción. Es por eso que yo a veces opero. Tengo acciones estáticas. Tengo muchas acciones estáticas y las conozco. ¿Ok? Y esas acciones me arrojan gaps a veces. Y esos gaps los aprovecho al 100%. Ya que son acciones que conozco. Sé dónde trabajan, dónde la industria, ¿cierto? Cómo está con respecto a sus competidoras. O sea, sé todo. Cuando opero acciones que no conozco, me doy el tiempo de analizarlas previamente, de conocer dónde trabaja, cómo se ha comportado con el mercado, con el sector y todo eso. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en este primer video. En el próximo video vamos a ver el tema de la operativa. ¿Ok? Cómo nosotros podemos operar estos gaps, ya que esto lo que vimos ahora netamente es para premercado, el análisis de premercado. ¿Ok? Bueno, me despido, un gusto. Cualquier cosa, comentario, por favor hágalo acá abajo, ¿cierto? En la sección de comentarios. En la descripción van a estar el curso, ¿cierto? De trading gratuito que tengo. Está por plataforma de YouTube. Además tienen otros videos. Arriba están mis redes sociales. Por favor suscríbanse, como dice acá, da like y comenta, ya que esto me ayuda mucho a seguir creciendo en YouTube y a seguir compartiendo información gratuita hacia ustedes. ¿Ok? Yo tengo una misión en esta vida, es compartir lo que yo sé de manera gratuita. ¿Ok? Porque yo creo que uno no puede ocultar su conocimiento, tiene que compartirlo. Yo al momento de compartir conocimiento aprendo mucho o refuerzo. ¿Ok? Yo para hacer este video netamente tengo que estudiar, buscar ciertos distintos tipos de teoría referente al gap, ¿cierto? Y de alguna forma ir sacar de acá, de aquí, de acá, de otro lado de acá, de esta parte de aquí, sacar de aquí y traerlo un poquito más, ¿cierto? Un poquito más condensado para ustedes. ¿Ok? Entonces, si ustedes siguen toda esta metodología de análisis de gaps, ¿cierto? Se les va a hacer un poquito más fácil analizar el gaps y proyectarlo para el día de mercado. ¿Ya? Me despido, hasta siempre, muchas gracias. Mi nombre es Marcos Contreras. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.